Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más al Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. El Chupacabras es un programa en donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo. Analizaremos la actualidad del mundo del misterio, conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. Bueno, una madrugada más y una confinada madrugada, ¿verdad? Buenas noches, caballeros. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, John. Buenas noches, oyentes confinados en casa. Buenas noches, Viracocha. ¿Cuánto tiempo? Muy buenas noches y buenas noches a los encerrados oyentes. Buenas noches, caballero Charlie. Buenas noches a todos. Y bueno, esta noche tenemos un invitado más. Como es una noche especial, porque como adivinarán por el sonido, no estamos en los estudios de Onda Polígono, estamos haciendo el programa de cada uno desde su realidad paralela. Y hemos invitado a una entidad nueva. Kobe, ¿estás ahí? Kobe Bryant. Muy buenas noches a todos, encantado de saludar a todos vuestros oyentes. Y sí, aquí estamos, confinados desde nuestra casa. Bueno, y además hoy un programa, pues, interesante, ¿no? Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Actuar. Pues vamos a hacer un programa que vamos a hablar sin hacer visión como solemos hacer en nuestras secciones de la otra historia y mundo desconocido. Vamos a hablar de pandemias y pues nos vamos a centrar en pues el que nos tiene aquí encerrados a todo el mundo en casa, ¿no? Efectivamente hablaremos de pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Intentaremos conocer pues cómo se pasaron, qué consecuencias tuvieron y nos centraremos pues en las consecuencias que está teniendo esta pandemia ahora mismo y un poco intentar rebuscar, pues podríamos decir en los secretos de esta pandemia. Aquí quien les habla, John Constantine, antaño cazador y perseguidor de demonios, quizás en otra vida discípulo de Pericles en aquella peste que asoló Atenas, y hoy reformado ciudadano que se encargará de guiar este enclaustrado y difuso programa del Chupacabras. Pues caballeros, sin más dilación, ¿no? Vamos a dar comienzo el Chupacabras. Bueno, caballeros, esta no es la primera pandemia que sufre la humanidad, quizás sea la primera pandemia seria que sufrimos nosotros, pero bueno, durante la historia de la humanidad ha habido diferentes pandemias, ¿no? Rubén, no es la primera y supongo yo que no será la última. Pues bueno, ya desde tiempos de la Biblia tenemos las epidemias que se dicen las 10 plagas, una de ellas una pandemia que sufrió Egipto. Aunque bueno, eso en la Biblia, aunque podemos darle cierta veracidad histórica, pues
siempre hay que cogerlo todo con muchas pinzas. La sí gran pandemia primera sería la famosa peste griega, la peste que se llevó la vida de Pericles, que a pesar de ser griega surgió en Etiopía, luego se extendió a Egipto, el Mediterráneo, a Anatolia y bueno, acabó en el puerto del Pireo en Grecia y es donde más afectó. Y a partir de entonces, pues sí, ya hemos tenido ya numerosas pestes, desde la siracusana, la romana, bizantina, viruela, cólera y etcétera, que bueno, podemos ir hablando de ellas brevemente a lo largo del programa. Sí, pero es curioso porque siempre en la antigüedad todas estas pandemias siempre solía ser venir por el tema podemos decir, de la higiene, ¿no? Quizás en el Imperio Romano es cuando menos grandes pandemias hubo, porque como ellos tenían, podemos decir, todas las canalizaciones de las ciudades y tal, no es como la Edad Media. Claro, la Edad Media fue una época oscurantismo, ¿no? Sobre todo el siglo XIII, en la que hubo grandes guerras, lógicamente grandes guerras, grandes concentraciones de ejércitos, grandes asedios, y en aquella época, en el siglo XIII, pues la higiene en las ciudades era una basura. El típico que meaba ahí y cagaba en un cubo y luego te decía por la ventana que mierda va, ¿no? Entonces, claro, en el momento que se juntaba mucha gente en las ciudades, o incluso se juntaban soldados, la epidemias de cólera o de peste estaban servidas. Y el famoso siglo XIII, pues podemos decir que fue el siglo más duro en cuanto a epidemias. Sobre todo fue en el caso de la peste, que dicen, ¿no?, que Rubén, que murió casi un tercio de la humanidad en aquel siglo XIII, ¿no?, con las grandes epidemias de peste. Sí, bueno, quizás la famosa peste negra, sí. Que sería, sí, claro, un tercio de la población, pero un tercio de la población registrada, entendemos Occidente, y lo que se pudiera conocer de Oriente. Efectivamente, claro. O sea, según los datos... Muy pretencioso decirlo de un tercio de la población del mundo, un tercio de la población registrada, de lo que conocíamos. Que es una... y ni siquiera había registros fiables. Y otra cosa, también quizás que esta fuera tan virulenta podría ser también el estado de guerras en el que se encontraba, y que también tuviera la influencia de una mala alimentación que pudiera provocar unas malas defensas. Que eso también sería común cuando hace grandes limpiezas a este tipo de pandemias, es en periodos de carestía. Sí, aparte que, bueno, estamos refiriéndonos evidentemente a la peste negra, que bueno, aparte vino en una época quizá de lo más convulsa, aunque es muy conocida en Europa, esta peste realmente surgió en Asia. No se sabe exactamente de dónde, se deduce que en el Imperio Mongol, la zona del desierto del Gobi, y es más, antes que en Europa ya hay textos de muchas civilizaciones y estados en la zona como China, India, Yemen, incluso en algunos pequeños reinos de las actuales Kenia y Uganda, que ya hablan de este tipo de peste. Y claro, ¿quién la trae a Europa? Pues nuestro amigo Charlie Gengis Khan, que bueno, que tú eres el culpable, te decía. A ver, sí que es cierto que lo suele, o sea, aunque se genera aquí en el Imperio Mongol y tal, también es cierto que las rutas comerciales que había entre Asia y Europa facilitan la propagación. O sea, no es el mismo nivel que podemos tener ahora, por ejemplo, pero sí que es cierto que el contacto que había entre las provincias, Turquía, Grecia, incluso Roma, y luego los avances mongoles que llegan incluso hasta las puertas de Kiev y de Bagdad, pues claro, hacen fácil la propagación de esta epidemia. Y claro, todas las muertes que conllevan también, porque claro, al final no deja de ser un cadáver que va quedando, y quema de cultivo, lo que decía Viracocha, una mala alimentación propia de una guerra, hay que huir. O sea que al final se van mezclando cosas, y sí que es cierto que pues fue una epidemia bastante grave.
Aparte, bueno, decías, te has referido a Ucrania ahora mismo, y de hecho el primer contacto con esta gripe entre europeos y asiáticos es precisamente en Ucrania, bueno, concretamente, bueno, ahora ya no pertenece a Ucrania, sería la península de Crimea, la ciudad de Kafa, actualmente Feodosia, que bueno, allí el ejército mongol sitió esta ciudad y tiró desde catapultas cadáveres infectados con la peste. Y es muy curioso porque no se transmitía a través de los cadáveres, se transmitía a través de otras formas, pero el caso es que por una razón desconocida se quedó infectado la tripulación de un barco genovés que viajó hasta Sicilia, al puerto de Messina, y claro, de ahí se propagó a Italia, de Italia por los Alpes se contagió a Francia, a España, llegó a Inglaterra, luego al centro de Europa, Hungría, la actual Alemania, Escandinavia, el norte de Rusia. Y bueno, hablamos, como hemos dicho antes, se calculan unos 25 millones de muertos, pudo dejar, que bueno, sería en Europa, 25 millones en Europa, que sería un 30% de la población europea, más o menos. En el mundo no se puede saber, pero se calcula que a lo mejor entre todos los continentes unos 50 millones de personas se pudo llevar por delante. Y es muy curioso que bueno, a veces que este tipo de cosas cuando suceden, la gente empieza, bueno, a buscar culpables, a elaborar teorías conspiranoicas, y uno de los cabezas de turco fueron curiosamente los judíos. Que bueno, curiosamente, como a diferencia en el resto de Europa, como ha dicho antes John, que las ciudades estaban cargadas de suciedad, pues bueno, los judíos en sus rituales, ellos tenían la costumbre de lavarse. ¿Qué pasaba? Que la peste les afectaba mucho menos. Entonces, claro, se llegó a decir que estaban los judíos envenenando los pozos de agua de los cristianos. Y aquí tenemos la primera oleada de pogromos en Europa, de ataques a las comunidades. Bastante curioso. La peste negra mató 25 millones de personas, pero en el mundo mató 200 millones. Entonces, sí, porque claro, solamente estamos hablando de Europa, pero en el mundo se calcula que mató a 200 millones de personas. Y sí, entró a través de Rusia y Ucrania, a través de la península de Crimea, pero se piensa que entró sobre todo a través de la ruta de la seda. Entonces, sí, se calcula que mató alrededor del 30% de la población europea, y bueno, entre el 30 y el 60%. Entonces fue la pandemia más devastadora de toda la historia de la humanidad. Entonces, ahora mismo no estamos en esos números, por supuesto, porque estamos en la actualidad y estamos mucho más preparados que en aquellos tiempos. Y protegidos con vacunas. Con vacunas, pero a mí me da mucho miedo lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en África, porque no tienen ni los medios, en África sobre todo, ni los medios ni la manera de pararlo. Y en Estados Unidos tienen un presidente que no está a la altura de las circunstancias, y creo que van a sufrir mucho, sobre todo en Estados Unidos, bueno, en el continente americano en general, pero sobre todo en Estados Unidos, hasta que de verdad reaccionen. Va a ser muy fuerte el impacto que va a haber sobre la población en el continente americano. Y que la seguridad social no es universal. Exactamente. Yo he vivido en Estados Unidos 4 años y puedo decir que 3 pruebas diagnósticas y unas placas a lo mejor te pueden costar alrededor de $35,000. Eso estamos hablando de a lo mejor unos 34.000 euros. Y eso son las personas que no tienen seguro médico. Si tienes seguro médico y tienes copago, a lo mejor estás pagando $600 al mes, a lo mejor te toca pagar 1/3 de esa factura. Estamos hablando de un pastón de dinero. O sea, aunque tenga seguro médico, estamos hablando de que la gente se va a quedar en sus casas probablemente para poder no arruinarse. O sea, preferirán morirse antes que ir a ver al médico. Es muy triste. De hecho, antes de meternos en el meollo de la actualidad,
me ha parecido curioso una cosa que habéis comentado, Charlie y Rubén, sobre el tema, y que además se puede extrapolar también en el tema porque precisamente ahora con estas pandemias se expanden y buscan pues las rutas de expansión, que el movimiento humano. Y es curioso porque la primera peste de la que se hablaba al principio, Rubén, que yo he hecho mención también en la cabecera, en la que murió Pericles, viene de una guerra, ¿no? Las guerras del Peloponeso, y Pericles tiene un plan bastante inteligente. Es decir, bueno, como yo no puedo derrotar a los espartanos en tierra, pues ellos que hagan su campaña en tierra y me encierro tras mis murallas, y como el puerto del Pireo yo tengo la mejor marina en este momento y la más potente, pues me puedo abastecer a través del puerto. Pero ¿qué es lo que pasó? Que precisamente a través del puerto y de esas materias primas y de esos alimentos que entraban por el puerto, que entraban a raudales, en grandes cantidades ingentes, porque claro, tenían que abastecer a toda la población de Atenas, se coló en uno de esos navíos que entró en ese puerto del Pireo, se coló lo que finalmente llevaría a la muerte a un montón de atenienses, y no fueron las armas espartanas, sino fue la peste negra, que vino en uno de esos barcos cargado de víveres y que se llevó por delante al propio Pericles. Entonces en las pandemias lo que vemos siempre es una especie de ruta humana, de comercio suele ser, y que es la que lleva la enfermedad a las distintas regiones del mundo. Claro, ¿no? Y además es muy curioso porque esto que dices fue la causa de la derrota de Atenas contra Esparta. Y fíjate, hay una cosa que en esta peste me llama la atención, porque aparte de decidir la guerra, cometen un error los griegos que va a salvar, realmente va a salvar a Esparta, porque es verdad que la peste esta surgió en Etiopía, no a través de Egipto al Pireo, pero claro, la marina ateniense era una potencia naval en aquel momento. ¿Y qué hacía? Pues bloquear a los puertos de Esparta, pues para provocar el hambre, mermar sus suministros, etcétera. Pues fijaos que sin saberlo, los atenienses estaban salvando a los espartanos, porque a través de ese bloqueo, que es un bloqueo de sitio, pues impedían que la peste les entrase a ellos. Porque es muy curioso, es que afectó prácticamente a todo el Mediterráneo menos a Esparta. Y no le afectó a Esparta porque los barcos atenienses bloqueaban los puertos de los espartanos. O sea, es que les dieron la victoria. Una de estas cosas curiosas de la historia. Podríamos seguir avanzando antes de llegar a la actualidad en diferentes pandemias que ha habido a lo largo de la historia. Siempre ha estado relacionado un poco también, sobre todo en la antigüedad, el tema de la higiene y de la alimentación. Pero es curioso que, por ejemplo, claro, siempre lógicamente las enfermedades atacan más a las personas que tienen un organismo más débil. Volviendo un poco atrás, pero no mucho más, al principio del siglo XX, finales de la Primera Guerra Mundial, la mal llamada gripe española. Se llamó gripe española porque el único país que dio cuenta de lo que estaba pasando fue España, porque los otros países pues estaban todavía en la etapa final del conflicto, empezaron a mermar muchísimo, sobre todo los soldados, y claro, tanto los aliados como los alemanes, el imperio alemán, se pensaba que era una especie de arma que estaban empleando sus enemigos, entonces no querían dar informes de cómo les estaba afectando esa arma. Entonces el único país que dio cuenta de lo que estaba pasando fue España, porque éramos neutrales y nos daba igual. Y es curioso porque esa epidemia afectó precisamente a la gente que menos debería haber afectado, que era la gente más sana, a los hombres jóvenes. Por ejemplo, en los ejércitos americanos, franceses y alemanes hizo una mortandad brutal y eran, podemos decir, lo más fornido, que no atacó precisamente a como está pasando en la actualidad, a las personas más vulnerables, como serían los ancianos, ¿no? Es algo curioso. Sí, ¿no? Y además que fíjate que además surgió entre los soldados más sanos de todos, que eran los estadounidenses. ¿Y por qué digo que eran los más sanos de todos? Porque todavía no habían pisado el frente. Alemanes, británicos, franceses, rusos llevaban 3 años desangrándose en las trincheras.
En cambio, estos todavía eran recién salidos de sus casas, o sea, eran gente comida, alimentada y sana. Y es muy curioso. Es más, el origen se sabe además el día en que sucedió, el primer caso, que bueno, tenemos que irnos al fuerte de Fort Riley, un cuartel de Kansas, del ejército estadounidense, y el primer caso se detecta el 4 de marzo de 1918. El paciente cero era un cocinero militar, Gilbert Michael, que presentó una serie de síntomas que a los médicos les sorprendió. Tenía la cara grisácea, fiebre elevada, se sentía muy agotado, respiración rápida. Y es curioso, horas después ya había el contagio, prácticamente se había extendido a todo el cuartel. Solamente a las 12-18 horas, ya en Kansas, en el condado de Kansas, había 14 de los 16 campamentos del ejército estadounidense estaban ya todos infectados. Y a las 24 y 48 horas empezaron a producirse las muertes. O sea, era una muerte muy rápida. En 1 y 2 días, en cuanto cogías esa gripe, morías. O sea, era visto y hecho, vamos. ¿Y cómo se expande a Europa? Pues bueno, es verdad que en cuanto surgían los primeros síntomas se moría rápido, pero desde el contagio a veces tardaba en aparecer semanas. ¿Y qué pasa? Que muchos soldados zarparon desde Nueva York y lo llevaron a Francia, al puerto de Brest. En este puerto se detecta el primer soldado francés que muere enseguida y claro, este soldado francés contagia a otros que encima lo llevan al frente, contagian a todo el ejército galo, a los británicos que estaban conviviendo con los franceses. En las luchas cuerpo a cuerpo con los alemanes lo cogen también los soldados alemanes, por tanto ya se va a extender a las potencias centrales de la guerra y bueno, y sobre todo se va a extender a las colonias, porque la Primera Guerra Mundial fue también una guerra colonial. Los barcos iban y venían, entonces llega eso a África, a Asia, se extiende a los socios de Inglaterra y Francia, como Italia, Grecia, y bueno, contribuye esta expansión a que, claro, los soldados cuanto más debilitados estaban en las trincheras, pues bueno, más fácil era el contagio. Y claro, podemos fácilmente decir, se calcula entre 20 y 50 millones de muertos, que sería algo así como el 3-6% de la población del mundo. Y bueno, si tenemos que hacer si os parece, vamos a hacer una lista de países. Es curioso que, además, relacionándolo un poco con el coronavirus, uno de los más afectados, de hecho, el país que más afectado fue en la gripe española fue China, que tuvo unos 20 millones de muertos. Y es más, en ese momento en China había una guerra, que era la guerra, se llamaba la era de los señores de la guerra, que China se dividió en 100 facciones distintas al caer la monarquía y bueno, todos pugnaban por el poder. Claro, pues todas estas fuerzas militares de esta inmensa guerra civil se calcula que mató al 35% de las tropas de todos los bandos, la gripe. Ya junto luego otros países que afectó mucho, Estados Unidos, 500.000 de muertos y el 28% de la población total contagiada. Francia e Italia, 400.000 muertos cada una. Reino Unido, 250.000. Nuestro país, España, 200.000. Japón, 250.000. Australia, 80.000. Luego también hubo decenas de miles en Latinoamérica. Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Brasil. Algo menos en Perú, Paraguay, Colombia, Costa Rica. Un país que sufrió muchísimo fue la India, que era una colonia inglesa. Se calcula ahí, no se sabe exactamente, pero unos 10 millones de personas pudieron morir en la India. Y otra de las cosas curiosas de esta gripe es que afectaba más a los cuerpos de los pueblos indígenas. Esto es muy curioso. Por ejemplo, en el África subsahariana hay un cálculo estimado de 1,5 millones a 2 millones de muertos. En Sudáfrica, comunidades enteras de zulúes desaparecen. En Alaska, por ejemplo, el pueblo inuit en Fairbanks es prácticamente aniquilado por esta gripe.
Y luego, un sitio donde mucho afectó, en Oceanía. Por ejemplo, en las islas Fiji, el 30% de la población de las islas muere en 2 semanas. Y en las islas Samoa, el 40%. O sea, es una matanza brutal lo que hace esta gripe. Rubén, y esta gripe tuvo una duración prácticamente con altibajos, pero durante 3 años. Podríamos decir que durante el invierno aparecía, luego durante la época estival bajaba mucho los contagios, pero luego volvía a reaparecer en el otoño de una manera más virulenta y así durante 3 años. O sea que... Sí. Pero 3 años sería poco tiempo si tenemos en cuenta la media de duración de las grandes pandemias. O sea, 3 años es un regalo, que es otra de las preguntas que intentaremos... que conversaremos respecto. Este es el primer impacto del corona. ¿Para cuánto tiempo va? Hombre, lo único que ahora hay más tecnología, biotecnología para crear vacunas o por lo menos algún medicamento que te ayude a sobrellevar la enfermedad. De todas formas, tuvo 3 brotes, la gripe española. El más fuerte fue en 1918. 1919 fue bastante menor. Y luego en 1920 los muertos fueron muy pocos. O sea, el tercer brote ya realmente fue una anécdota, prácticamente. O sea, realmente el único gordo fue el primero. Como normalmente en todas las pandemias es así. La primera es la más letal. También en las otras los cuerpos se hacen inmunes. Claro, van quedando los que son inmunes. Las epidemias de cólera que hubo entre el siglo XVII y el siglo XIX, o sea, hubo 5 pandemias de cólera que duran. O sea, la primera empezó en 1817 y la última acabó en 1881. O sea que realmente lo que sucede es que las pandemias no llegan a tener una curación, básicamente, por ejemplo, el sarampión. El sarampión lleva desde hace miles de años existiendo entre nosotros. Ahora se controla, ¿por qué? Porque hay vacunas y también métodos como farmacéuticos y tal. Pero hay muchas pandemias que no se pueden controlar porque no hay un anticuerpo que lo pueda hacer. De hecho, yo supongo que, por ejemplo, lo que pasó con la gripe española, porque no se llegó a sintetizar una vacuna, sino que a lo mejor la gente, algunos la pasaron, otros la pasaron y no se dieron cuenta, no desarrollaron síntomas, pero que finalmente entiendo yo que prácticamente desapareció porque la totalidad de la población se inmunizó porque había estado expuesta a ese virus y por eso al final desaparece, que supongo yo que con esto pasa igual, ¿no? Si no... ¿Se estarán vendiendo en 1 año y medio o 1 año vacunas? No, yo supongo, incluso eso hablaremos ahora porque tenemos que eso, hay incluso una teoría de la conspiración que Rubén y yo hablamos en el programa anterior, ¿no, Rubén? Sobre el origen en aquellos ufanos momentos, ¿no? En que podíamos ir a la radio a hablar tranquilamente y vernos cara a cara. Sí, pero es verdad lo que dices, que la gripe española no se inventó vacuna para ello, quedó inmunizada. A ver, también tenemos que pensar la época, que es que había muy pocas vacunas para prácticamente nada. Hoy, por ejemplo, existe una vacuna contra la gripe española, solo que ya no se va a dar el caso este. Y si se da no pasaría absolutamente nada porque prácticamente se podría salvar a casi todo el mundo. Pero bueno, es que la época que era... también pilló en unos años muy malos, unos años que estaban constantemente en contacto, las naciones estaban en guerra todo el mundo, por tanto, eso fue un caldo de cultivo perfecto para los gérmenes, para transmitirse, insalubridad, trincheras. Entonces, claro, es verdad que es muy curioso porque surgió en un sitio limpio, que no había guerra, que era Kansas, que Estados Unidos fue a la guerra, pero no tuvo guerra dentro de su nación. O sea, la mutación se produjo en un sitio, vamos a decir, limpio y sano, y hasta agreste incluso. Es bastante curioso, pero bueno, hoy en día que la gente no se preocupe, que la gripe española no le pasaría absolutamente nada como otras pandemias que ha habido en la historia,
que vamos, si alguien se contagiara, vamos, 100% que no le pasa nada, o sea, salvo unos pocos días de malestar. Piensan, hay un científico que se llama Gurray, que es un americano, y su grupo de investigación piensan que esta gripe española la sufrieron menos las personas mayores porque habían sufrido el virus de la influenza y la gripe porcina anteriormente, y por eso tenían anticuerpos. Y los jóvenes no. Entonces, por esa razón piensan, todavía no está comprobado, pero piensan que por eso la gente mayor no moría, y si los jóvenes, porque no habían pasado ese proceso y esa criba de esas gripes y no estaban inmunizados. Es verdad, pero hay otra cosa curiosa, que es verdad, la gente anciana no le solía afectar la gripe española, pero tampoco a los niños. O sea, era la edad intermedia. O sea, entre los 10 años y los 60-70 años, o sea, había más altas posibilidades de morir, pero más o menos ya no. Muy curioso. Tenía que ver, ellos piensan que tiene que ver con una proteína que tienen tanto las personas jóvenes como las personas mayores. Las personas jóvenes las tienen y luego la pierden, y luego las personas mayores la tenían porque habían desarrollado anticuerpos a esa gripe. Sí. Pues es curioso porque además yo me estoy viendo imágenes hace poco para documentarme sobre este programa, y veías las imágenes, y las imágenes podemos extrapolarlas a la actualidad, porque veías a toda la gente con mascarillas en la compra, en las policías con las mascarillas, todo el mundo durante prácticamente esos 3 años que duró esa gripe, sobre todo en el primer año, iba todo el mundo con mascarilla. Es curioso que es... Incluso en los hospitales militares del frente con mascarillas, que tú ves fotos antes de los 3 años anteriores y nadie las lleva. Uh-huh. Y es bastante curioso. Y incluso gente en Madrid con mascarillas, imágenes en blanco y negro. Sí. Es bastante llamativo. Digo, mira, hemos vuelto 100 años después. Y por cierto, que se cumplen 100 años exactamente de la gripe española, y mira la que nos ha tocado. Curioso también. La historia es cíclica. Sí. Y repetitiva. Pues, si os parece, si no queréis puntualizar algo más sobre pandemias, podríamos poner un poco de música y nos metemos ya en el meollo. Me gustaría añadir una cosa, sí. Que es algo sobre lo que has comentado, John, que has dicho que al principio que en el Imperio Romano no se dieron casos porque es verdad que había más higiene, pero tenemos la famosa peste justiniana, no sé si había sido hablar, que fue una tragedia monumental. 541 al 542. En un año se murió calculan entre 30 y 50 millones de personas. Sí. De hecho, en Roma, dentro de la propia Roma, se dice que eran 500 personas al día, y en la península itálica unas 10.000. Es bastante sorprendente. Además con unos síntomas, anginas, dolor de estómago, y que terminaba en ceguera. Antes de morir te quedabas ciego. Bastante curioso. Estamos viendo que el ser humano ha convivido con las pandemias a lo largo de su historia. Me estoy acordando, ya para finalizar esta primera parte, cuando los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo e intercambiaron virus también, aparte de intercambiar pues conocimientos, culturas, también intercambiaron virus. O sea, nosotros importamos la viruela y ellos nos transmitieron a nosotros lo que es sería la fiebre amarilla. Correcto, cierto, pero quiere decir que intercambiamos enfermedades. Claro, llegamos a un contexto donde ese virus no había ningún tipo de defensa ni anticuerpo, y es precisamente lo que, como ha comentado Kobe Bryant, que claro, si tú llegas y no hay ninguna proteína ni nada en ese cuerpo que te pueda paliar esos síntomas, pues por muy joven que seas, te afecta más. Y entonces, claro, llegaron tantos los españoles como los indígenas
no tenían ningún tipo de defensa ni de anticuerpos para las enfermedades que traían unos y transmitían a los otros. Entonces hicieron estragos en ambos sectores. Pues si os parece... Sí, por cierto, una cosa, es que como te has referido a la viruela, que me he acordado de una cosa que es curiosa, que a mí que me gusta mucho el mundo de Japón, tuvo una pandemia de viruela, Japón, traída desde China por los comerciantes, que fue en los años 735 y 737, y simplemente recalcar que es una pandemia muy curiosa, porque se calcula que exterminó el 33% de la población, y de este 33% la mitad serían los niños. Sobre todo se llevaban los niños, que es bastante curioso que no ha habido una pandemia en la historia que haya matado, que se haya centrado tanto en los virus, en los más pequeños, en los niños, como esta, solo como dato curioso. Pues bueno, ahora nos vamos a adentrar en la actualidad. Rubén. Hace unas semanas, en el último programa, estábamos comentando lo de cuando hablamos de Wuhan, la historia de Wuhan, que está de actualidad por el tema del coronavirus, y comentábamos que ese coronavirus, pues, que incluso podía haber tenido un origen. En principio se decía que el pangolín, ¿no? Podía haber mutado el pangolín, una especie de enfermedad que acaecía a esos pequeños bichejos que hubiesen mutado y que afectase a los humanos, porque como los chinos allí, en el mercado ese que había en Wuhan, vendían animales y se los comían ahí, pues. Pero también hablamos de que en Wuhan, cerca de ese mercado, había un centro de investigación bacteriológica, ¿no? Y que podía haber sido una fuga de algún proyecto, ¿no? Lo que hubiese generado esta pandemia. Y nos basamos también en la cercanía del mercado de esa institución científica, y aparte en que los médicos, todos los médicos que empezaron a tratar a los enfermos, pues han desaparecido, o han muerto o han desaparecido. Murieron por el virus y siendo jóvenes. Claro, entonces es muy curioso que todos los testigos que podían haber dicho exactamente cuál era el origen, ¿no? Pues son testigos que no pueden hablar, lógicamente. Entonces habíamos emitido esa teoría hace unas semanas, y es curioso porque, fíjate, el otro día leí una noticia que os mandé de que una compañía, precisamente esa teoría que estamos nosotros especulando, pues una compañía demandaba al gobierno chino precisamente porque le acusaban de haber originado esta pandemia. Y le estaban demandando por 200 billones de dólares, una bestialidad. Yo solo digo una cosa, si se encontrase un culpable en esta crisis, el culpable primero tendría que indemnizar en primer lugar a los familiares de los muertos, en segundo lugar a todos los perjuicios que haya causado a los infectados y que estén vivos, y en tercer lugar pagar a todas las arcas de los estados lo que se han gastado en el confinamiento, más todas las pérdidas empresariales, financieras que haya habido de sectores privados. O sea, hablaríamos como un tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial. O sea, multiplicado por 1000, que no habría estado que pudiera afrontar eso. Yo solo digo eso. Yo solamente digo que el doctor
Li Wenliang. Intentó alertar a las autoridades chinas del brote de coronavirus y encima, después de silenciarlo y encerrarlo, yo lo que he oído y lo que he escuchado sobre todo un doctor coreano es que el coronavirus viene del murciélago y los pangolines y las serpientes se comen a estos murciélagos que son los portadores del virus. El murciélago ha pasado al ser humano, entonces bueno, no lo sé si viene de un centro pues eso, de investigación, pero creo que no. Creo que la naturaleza misma se ha encargado de pararnos un poco los pies a todo el planeta y decirnos, os estáis portando un poquito mal, así es que voy a mandar una pandemia a ver si os tranquilizáis un poquito. Esa es mi conclusión. Vamos a ver, el virus, supongamos que se ha producido inicialmente en China, ¿no? Y que es un virus que o bien no lo han soltado, o bien... O accidental. O accidental, pero también... Yo soy de los que piensan que si esto es por acción humana, ha sido accidental, o sea, no hay... Eso sí ha sido por acción humana, que lo que dice de la naturaleza, yo tiro más también a la teoría de la naturaleza. Teoría de Gaia, sí, que sería como los anticuerpos que nos están limitando un poco porque ya estamos... Eso mismo, pero no descarto en un porcentaje que pueda ser humano. Estoy también cerca de esa posibilidad también. Eso sí, en esta posibilidad, pues vamos, no creo que nadie lo haya hecho aposta. Es una negligencia. En un principio el doctor pensaba que era un brote de SARS, porque se parecía mucho a los síntomas. Conforme iba avanzando la pandemia, empezaron a mirarlo a través del microscopio y vieron que no era SARS, sino que era un nuevo virus. Y entonces fue cuando lo silenciaron totalmente. Y bueno, el hombre murió. Y ahora es considerado un héroe, pero vamos, que lo primero que hicieron los chinos fue silenciarlo. Y estamos hablando de esto de que empezó en noviembre. No en septiembre, como se está diciendo, sino en noviembre. O sea, los chinos llevan confinados probablemente desde diciembre hasta ahora mismo. Con lo cual esperamos que en España, si ellos han tardado como 5 meses en pararlo, nosotros estaremos alrededor de 4 o 5 meses porque empezamos más tarde. O sea que nos plantamos en junio, chicos. Sí, probablemente. El problema, por ejemplo, con China es que quizás, vamos, yo lo que tengo claro es que para mí yo creo que la teoría que elaboramos en el programa pasado tiene mucho de cierto. Lo complicado es tú demostrar delante de un tribunal pues que China ha cometido una negligencia tan grande para que le acusen y le hagan pagar toda esa millonada. Pero lo que sí yo me doy cuenta que China nos está mintiendo. Eso está claro. No sé si ellos... no sé si se podrá demostrar que ellos han sido el origen o no han sido el origen, pero lo que está claro es que las cifras que ellos nos dicen es imposible. O sea, no puede haber... No se puede demostrar eso. No, pero no porque sabes que sería el fin de China y el fin de nosotros, del resto, porque China tiene la deuda de nosotros. O sea, se hundiría China y nosotros detrás. O sea, yo creo que incluso ni siquiera interesaría a los principales afectados. O sea, no, pero... de todas formas... que una de las razones por que tampoco sea descartable que esto haya sido un accidente del complejo P4 es por el artículo de la revista Nature que el año pasado advirtió sobre que tenía ciertas deficiencias este complejo de Wuhan. Y básicamente era por la siguiente razón, porque hay un complejo hermano, gemelo, en Pekín, que había tenido una fuga accidental de ébola hacía 2 años. Por suerte se controló a tiempo y la cosa no quedó en absolutamente nada. Claro, el problema fue que esta revista Nature advirtió que esas deficiencias que hubo en Pekín se podrían repetir en Wuhan. Y claro, no sé si será mucha casualidad, pero es que está a 400 metros del paciente cero, que estaba en el mercado, este complejo. Que a lo mejor es casualidad, no lo sé, porque también yo lo de los pangolines lo veo muy factible. Pero bueno,
ya no sabe qué pensar. Es que, exacto, no sabes qué pensar, porque eso que dices del centro gemelo, podemos decir, que había en Pekín, puede ser cierto o puede ser que te pasen esa noticia para que ir preparándote mentalmente para cuando venga la explicación china, que la trague. No, pero a ver, eso no es ninguna invención. Este artículo lo sacó la revista Nature hace un año, o sea, antes del coronavirus. Que podía presentar las mismas deficiencias de lo que sucedió en Pekín. Podía presentar las mismas deficiencias y resulta que un año después de este artículo que está público, se puede ver, o sea, no es ninguna invención, pues sucede esto a 400 metros del complejo. Pues dices, jolín. Te digo que parece que o lo anticipan o es cierto o vamos, te lo dicen para ir preparándote ya la excusa de lo que va a pasar un año después. Uno no sabe qué pensar, porque es que encima, aparte, si ya esto hace sospechosas a China, luego tenemos el caso de los Juegos Militares, que se celebran todos los años, que se celebraron casualmente. ¿Dónde se ha celebrado en el 2019? Pues casualmente en Wuhan. Los participantes norteamericanos, que eran 300 oficiales, ¿dónde se alojaban? En el Hotel Oriental. ¿Dónde está el Hotel Oriental? A 300 metros del complejo peruano. O sea, es que, como digo, uno no sabe qué pensar. ¿Son los chinos, son los americanos, son los pangolines? ¿Quién gana? Preguntémonos, ¿quién gana? ¿Con la que se está liando? Pues es que no lo podemos saber. Mira, aquí va a ganar el primero que antes salga de la pandemia, el primero que recupere su economía y el primero que invente la vacuna. Esos son los que van a ganar. No lo sé quién va a ser, la verdad. Lo que sí es cierto es que de lo que se puede acusar a China es de que avisara un mes después del brote del coronavirus. Eso sí de lo que se puede acusar a China. O sea, porque ellos dieron parte que existía el coronavirus el día 20 de enero. Cuando tenían conocimiento hacía un mes. Entonces, de eso sí se puede acusar a China. Entonces, no sé qué tribunales podrían acusar a China de, pues eso, de no haber informado al resto de la población mundial. Pero vamos, ya sabemos que es muy difícil. Es muy difícil y que no se puede culpar a todo el gobierno chino en general, porque aquí quien ocultó la información inicialmente fue el Partido Comunista local de Wuhan. O sea, de hecho, el Partido Comunista, digamos, el Comité Central, no se enteró, como has dicho, hasta un mes después, prácticamente. Quien primero lo supieron fueron el Partido Comunista local de Wuhan, que no quiso alarmar. O sea, no quiso alarmar pensando que esto no iba a ser grave. Claro, la cosa se puede las manos. Ya. Yo dándole vueltas, el único, por buscar a día de hoy todavía no está definido, no se ha visto cómo va evolucionando los acontecimientos para ver quién se beneficia. Pero yo lo que veo lógico que sería el que se beneficia actualmente de esta crisis sería el capitalismo, sin definirlo a ningún. El capital con esto ha ganado un crédito de otros 5 años, 10 años, porque la economía ya íbamos hacia una crisis, estaba parado el precio del petróleo, que es al final lo que está mostrando el movimiento que hay de producción, y lo que te hace esto es echarte a comensales de la mesa. El pastel que queda a repartir ahora tocaría a menos comensales. ¿Cuáles son esos comensales? Los que logren superar la crisis económica asociada a esta crisis sanitaria y que puedan mantener su nivel económico. Pues yo lo veo al contrario, el capitalismo es el que más ha perjudicado ha salido. Sí. No, que si tú quitas el capitalismo, está que revienta, porque no da la teta para todo lo que se quiere, a todos los que se quieren mantener en un nivel insostenible, que ya está haciendo por muchos sitios. Entonces, es que el capitalismo en este tipo de cosas gana mucho y pierde mucho. O sea, es que depende de lo que consideramos por capitalismo. Pues en muchas, a ver, ahora mismo todas las naciones son capitalistas. Pues unos capitalismos regionales se van a hundir y otros van a emerger.
Correcto. No sé, puede hablar mejor y peor, no lo sé. Yo creo que aquí la principal guerra va a estar entre China y Estados Unidos. Y bueno, yo creo que Estados Unidos, fijaos lo que os digo, le va a afectar mucho a nivel de muertos, pero va a salir algo más reforzado. Es más, ya os adelanto que incluso Trump va a salir reforzado, a pesar de que su gestión para mí ha sido catastrófica, de reírse. No catastrófica, porque la verdad todos han sido catastróficos. Yo no he visto ningún líder que no haya sido catastrófico. Del primero al último. Lo único que Trump se rió de esto. O sea, se rió mofándose de los demás, que yo no tengo nada y vosotros sí. Pero es lo que le echó claro. Y nosotros al principio parecían que los italianos eran tontos y... Sí, que sí. Y dices, vamos a ver... España incluida. Alrededor o lo que venía, ningún país se ha preparado. Quizá ahora, al final, lo que sean los países iberoamericanos, que para salir tienes que pedir, por ejemplo, en Chile tienes que pedir permiso a la autoridad y es tiempo limitado y tú estás confinando a una zona. Sí. Yo, por ejemplo, Argentina ha sido 76 casos y confinamiento total. Argentina. Además, estoy en contacto, tengo un amigo allí que es policía, que ahora está precisamente en la calle para asegurar el confinamiento. Bueno, hablo periódicamente con él y dices, qué envidia las medidas extraordinarias que han tomado y tan rápido para frenar esto. Y como Argentina, otros países de la zona lo están haciendo, pues la verdad, creo que muy bien comparado con los países más ricos, que son occidentales. También te voy a decir una cosa, en América creo que están alertados de lo que ha pasado en Europa antes. Y también te voy a decir una cosa, en América Latina no tienen el sistema de salud que tienen nosotros, entonces o lo hacen así o va a morir toda la población. Es que su sistema sanitario es tan deficiente que o se confinan o van a morir. Entonces, lo que se han hecho muy bien es concienciar a la población y decir, como si estés en vuestra casa, el sistema de salud va a colapsar, vamos a poder atender a todos, entonces o estáis en casa o vais a morir. En ese sentido sí que lo han hecho muy bien, pero cuidado, ellos han tenido el ejemplo de España, de Italia y de Tirolos. Estos que están tan bien la están pasando canutas, nosotros que tenemos nuestro sistema de salud que está hecho una pena, si no lo hacemos así vamos a morir. Entonces creo que se han concienciado por eso, ¿sí, no? Pero porque han tenido más tiempo para poder prepararse, por así decirlo. Sí. La cuestión no es el tiempo de preparar, sino la visión que han tenido. Porque, por ejemplo, yo es algo que comenté con Rubén y que comenté con otra gente de otros sitios y ha pasado exactamente igual en todos los sitios. A finales de febrero, una semana antes de que finalizase febrero, todos los negocios chinos a nivel nacional, prácticamente todos, cerraron. Negocios que abren todos los días, que te abren hasta el 1 de enero. Y de repente, en una semana, cierran todos, echan el cierre, como sabiendo lo que iba a pasar, como diciendo se va la que se avecina, ¿no? y cómo puede ser que esta gente haya tenido esa previsión y nosotros no. Joder, vale, ellos seguramente tendrían familiares o conocidos que les hayan informado, oye, madre mía, esto es muy serio, tener cuidado en el momento que haya algún caso donde estáis, en el país que estáis, tal, pero ha tenido que haber una especie de reunión porque ha sido al unísono, no ha sido uno aquí y otro allí, no, ha sido como si hubiese habido una especie de cónclave nacional de negocios chinos y todos han cerrado a la vez y cerraron. Yo tengo una explicación para eso. ¿Por qué todos los chinos fuera de China de repente han cerrado los negocios antes? Pues mira, por la sencilla explicación de que todos estos están suscritos a la televisión nacional china y siguen las noticias y reciben a través de los medios de comunicación que ellos desde aquí están conectados, pues reciben todas las órdenes de su gobierno. Unas órdenes que cumplen a rajatabla porque eso forma parte de la cultura china milenaria desde tiempos muy remotos y por eso todos han sabido prevenir esto. Claro, a mí lo que me mosquea de todo esto es porque si el gobierno chino ha avisado a sus ciudadanos fuera de sus fronteras, no ha advertido a los demás estados. Y ahí sí que creo que el gobierno chino, ahí a mala fe,
ha dicho que esto haga un poco de daño a los demás y a ver si puedo sacar tajada. Esto entraríamos en el ámbito de la geopolítica, lógicamente. Pero bueno, eso tiene la explicación de que todos están todos suscritos a los medios de comunicación chinos. Absolutamente todos los inmigrantes, o por lo menos un miembro de cada familia está suscrito. Bueno, yo antes de comenzar el programa estoy hablando con vosotros. Sabéis que yo he estado 4 años viviendo en Estados Unidos y tengo muchos amigos allí. Entonces, cuando el día 13 de marzo Pedro Sánchez nos decretó el estado de alarma en España, yo hablé con mis amigos españoles y americanos en Estados Unidos y les dije, por favor, quedaros en vuestra casa porque aquí se está poniendo la cosa muy seria. Hace unos días hablé con mis amigos, tanto españoles como americanos, y me agradecieron enormemente que les dijera que se confinaran en su casa, porque ahora mismo ellos están bien y el resto del país ya sabéis cómo está. Entonces, también tiene mucho que ver quién te lo diga. Y si confías en esa persona o no confías en esa persona. Y lo que decía, apuntando un poquito lo que decía Rubén, en que si tú confías plenamente en tu Estado, pues le haces caso. Pero si en España lo hubiéramos hecho hace una semana antes del 12 de marzo, 2 semanas antes, y la gente no estaba todavía enferma, yo no sé hasta qué punto la gente le hubiera hecho caso al gobierno o no. Lo mismo estaríamos criticando. Es que somos mediterráneos, o sea, Italia, España, no está preparada para eso, exactamente. Y los chinos, tristemente, porque ellos han sufrido más pandemias. Lógicamente, un régimen autoritario. Efectivamente, que allí haces lo que se te ordena y si no, lo pasas mal, ¿no? Vale. Pero entonces tú me estás diciendo que... No, tampoco, es en general en Asia, este tipo de culturas en general en Asia, no, tampoco tiene mucho que ver. Es verdad que es más eficaz dentro de China para controlar el virus tener un sistema totalitario, lógicamente es más eficaz en ese sentido, pero en general los pueblos asiáticos, sea una dictadura o no, siempre está esa obediencia hacia los gobernantes. O sea, vemos los casos de Corea del Sur. Corea del Sur no es un estado comunista y lo ha hecho magníficamente bien. Corea del Sur, Singapur, Japón, o sea, lo han contenido desde el principio. Realmente ha sido el Occidente, donde esto se ha ido de madre, ha sido Occidente. En España tenéis que tener en cuenta que somos una sociedad en la cual siempre que nos saludamos con 2 besos. Tenemos uno de los mejores sistemas de transporte público del planeta. Tenemos el metro, tenemos las cercanías, tenemos los autobuses. En Estados Unidos va todo el mundo en coche, menos en Nueva York. Mira lo que ha pasado en Nueva York. Entonces, luego estamos acostumbrados a ir a muchas actividades grupales, tipo, o sea, partidos de fútbol, funerales, misas, yo qué sé, conciertos. Todo eso no se paró. Entonces, como no se paró, manifestaciones. Incluso se animó a salir a la gente a la calle. La culpa de la manifestación de Madrid, pero vamos a ver, y todos los partidos de fútbol, de los alevines, de los pequeñajos, o sea, de todos, o sea, esto tampoco se paró, o sea, vamos a ver, por una manifestación no vas a convocar a todo el país, ¿no? Te estoy diciendo... No, a ver, pero digo que desde los poderes del Estado se insta a salir el día antes, a un partido de fútbol no nadie de insta. Sí, pero... decir que es loca, me parece. Que fue una decisión dentro de un montón de decisiones absurdas esos días. Podrían haber confinado o como el primer ministro del Reino Unido animando a salir a todo el mundo, no ir a los cafés, no ir ¿cómo se llama? Boris Johnson. Ha sido fatal, la gestión en toda Europa ha sido... No es un político profesional, el señor, creo que era un comediante, no estoy muy seguro. No sé, pero creo que es como si aquí pones a... Ahora desde luego lo es, comediante, Boris Johnson, encima se ha contagiado. Claro, es que tú, cuando pones a una persona que no es profesional, pasan estas cosas. Mirar Trump. Trump está considerado en Estados Unidos como un fijo. O sea, ese señor no es una persona preparada para esto. A lo mejor está preparada para llevar su negocio, pero no para llevar un país ni para liderar una pandemia a nivel mundial, y menos en Estados Unidos. O sea, yo creo que nos han tocado los peores líderes para la peor pandemia del siglo XXI. verdad que han tocado los peores, exceptuando algunos me van a echar la cara, exceptuando a Vladimir Putin, que desde el principio que lo ha hecho francamente bien. Ahora mucho se me echará encima, pero bueno.
Rusia se ha sabido confinar, pero lo que es Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, o sea, es que ha sido deficiente. Realmente ha sido Asia, que lo ha hecho realmente bien, y Rusia y Latinoamérica, que también lo está haciendo muy bien, Latinoamérica. Y África, no voy a decir que lo hace bien ni mal, es que simplemente no va a tener mecanismos para defenderse de esto, aunque tenga buenas intenciones. Pero ahí, por ejemplo, con lo que decía había con el tema del capitalismo, se ha visto también reforzado en una cosa, y es que se ha priorizado partidos de fútbol que la UEFA, que es una institución bastante poderosa, ha permitido, porque estando Italia ya con bastantes contagiados y con bastantes muertos, se permitió un partido Atalanta-Valencia un 26 de febrero y se permitió que aficionados del Valencia fuesen a Italia viajar. O sea, la UEFA no hizo ningún impedimento, es decir, no. Aquí el partido se juega por puertas cerradas y ya está. Entonces, se privó las televisiones, el gasto de los aficionados, los viajes, las aerolíneas, los hoteles, todo eso, por encima de la salud de la gente. Y claro, ahora nos hemos llevado las manos a la cabeza, porque hasta el minuto, o sea, por no decir hasta ayer, la UEFA seguía permitiendo todas las competiciones continentales. Todas. Y permitió también un Liverpool Atlético de Madrid, estando Madrid ya contagiada también. O sea que no solamente han sido los gobiernos, sino que muchas instituciones privadas han permitido este flujo de gente sin ningún tipo de control. De los niños son asintomáticos y nuestros niños están en todos los parques. Entonces, la manera de relacionarnos nuestra es los padres que llevamos a los niños a los parques, y los niños estaban transmitiendo a todos los adultos los virus, o sea, el virus del COVID, y no lo sabían, y todos los padres en los parques, los maestros se habrán contagiado millones. Lo que pasa es que unos lo habrán pasado de una manera y otros lo habrán pasado de otra, pero esos niños han contagiado a los maestros. Menos mal que se cerraron las escuelas, y claro, y a la salida de los colegios, esos niños se relacionaban con otros padres también. Entonces, imaginaros la cantidad de gente que se ha contagiado también a partir de eso, a partir de los colegios. O sea, menos mal que han cerrado los colegios. Ahora, voy a decir una cosa. Los hechos de los partidos de fútbol aquí en Europa. COVID, tú sabes que en cuanto un jugador de los Utah Jazz, que se llamaba Rudy Gobert, tuvo el coronavirus, la NBA paró toda la competición al instante. La NBA. No solamente la NBA, todas las grandes ligas, todas la NFL, la liga de béisbol igual, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es que, sin embargo, tu presidente fomentó, el presidente americano fomentó que la gente siguiese sabiendo que no iba a confinar a nadie, que eso era perjudicial para la economía. Aquí vamos al caso contrario. Instituciones privadas priorizaban antes la salud de los aficionados y de los jugadores por encima de todas las pérdidas económicas que iban a tener. Sí. Porque la liga tiene pérdidas, pero la NBA y la NFL tienen pérdidas, pero de miles de millones. Pero todas las grandes que tienen, claro. Porque ahí también cerró. O sea, cerró la liga. Vamos a ver, cuando decimos la NFL, decimos la liga de fútbol americano. Sí. La liga de fútbol americano, la liga de soccer, la liga de hockey, la liga de la NBA, todas cerraron, todas las grandes ligas cerraron. El béisbol también cerró, todas. Entonces, eso es lo que pasa. Tienes a una persona negligente, como el presidente de Donald Trump, es una persona negligente. Entonces, esa persona, a pesar de que tenga una más popularidad, no sé, esperamos, si tiene más popularidad, se la va a ganar a pulso, porque va a matar a 2 millones de personas, si no más, en Estados Unidos. Debería de plantearse lo que está haciendo. Y ahora se está dando cuenta tarde, y van a morir mucha gente por su culpa. Dijo el otro día, fijaos que desgraciado que es. Dice, si mueren entre 100.000 y 200.000 personas, pues sí que lo hemos hecho bien, pero desgraciado. ¿Cómo puedes anteponer a la gente que van a morir 200.000 personas y va a ser, han muerto menos gente tuya en cualquier guerra mundial, desgraciado? Pero acordaros de lo que pasó en Nueva Orleans, ¿no?
que es también, es que es un país extraño y es mucho de, no sé, a lo mejor mucho de boquilla o un olir según qué ciudadanos va actuando de una forma o de otra. No sé, y esto habrán pensado que iban a morir solo los pobres. Yo también creo que es un poco la cultura americana. Si no sobre... Por ejemplo, no sé si habéis visto la película hasta la Roca. Sí, la película Roca que van a tirar un misil, creo que es contra San Francisco, me parece que es. Que están en la cárcel esta de Alcatraz y que les dicen que si no les dan el dinero en tantas horas, pues tiran el misil. Pues el misil con una arma bacteriológica. Pues en ningún momento de la película el director de la película hace plantearse a los buenos que es mejor dar el dinero en vez de montar una operación de comandos que si sale mal va a tirar el misil. O sea, es que ni se lo plantea el director y luego lo ves y como esta película muchas otras. Entonces eso me lleva a pensar, es que eso forma parte de la cultura americana de las vidas no valen nada y el dinero sí, o no lo sé. Simplemente es así. También os voy a decir una cosa. En Estados Unidos funciona un poquito como en España, el estado de las autonomías. Entonces, si los gobernadores de cada estado tienen la potestad de no hacer caso al presidente si no quieren, entonces ellos, menos mal que algunos han tenido cabeza y han decretado el estado de alarma en sus estados, y por eso Estados Unidos se va a salvar en gran medida, pero a nivel federal Donald Trump la está cagando, pero sin cagar. En las madrugadas de los miércoles abre la puerta al chupacabras. Y quería preguntaros qué os parece, no sé si habéis tenido noticias del caso de Irán. ¿Qué os parece? Dicen que puede ser de los países más afectados, son los que nos están ocultando información. Irán, llevan 200.000 muertos. No, Irán llevan 3.000, pero por lo visto dicen que están maquillando las cifras. Y 200.000, no lo sé, por eso debe ser la que ocultan. Entonces, porque además es que dicen que le afectan mucho más el coronavirus por el tema de las sanciones. Ellos no pueden adquirir al exterior respiradores, no pueden adquirir mascarillas y además el ayatolá, por lo visto, ha sido un incompetente que habría que darle, vamos, el premio Nobel. Porque no sé si lo sabéis, en la ciudad de Qom, que ha sido la más afectada, pues para curar el coronavirus a un clérigo chií, al clérigo chií de la ciudad no se le ocurrió otra cosa de que decir, pues ala, todo el mundo a las mezquitas, más que nadie ir a las mezquitas a rezar que así nos curamos todos del coronavirus. ¿Qué pasa? Que ha sido esta ciudad prácticamente es que está toda la población contagiada a raíz de este llamamiento que hizo el clérigo chií. Y bueno, lo más gracioso de todo es que salió el ministro de Sanidad, Iraq Harichi, que tranquilizar a la población, que no pasaba absolutamente nada, y al día siguiente cayó enfermo de coronavirus. Es más, es muy curioso, si veis la imagen de que estaba llamando a la tranquilidad, mientras llamaba a la tranquilidad estaba el tío tosiendo. O sea, el tío tosiendo ya lo tenía. La fuente es una cosa... La fuente de oficial le dice que 200.000 personas. Sí, podría ser. Y además que Persia siempre ha sido un lugar muy dado, ahora Irán, la antigua Persia, ha sido un lugar de epidemias, vamos, desde tiempos antes de Cristo, incluso, no sé si lo sabéis, en el siglo XVIII, una epidemia se llamó la peste persa, que dejó 2 millones de muertos en el país. No, sí, vamos a ver. Es que es normal. Es que, ¿cómo le vas a decir a tu población que la estás cagando? Sí. Y encima, aunque quisieran hacerlo bien, no pueden, porque a causa del bloque económico y las sanciones no pueden adquirir
respiradores ni mascarillas. O sea, es más, ellos han decidido sacrificar, además lo dijo así el ayatolá, que prefieren sacrificar a la ciudadanía a no hundir la poca economía que tienen, porque si se hunde esa poca economía, o sea, se va el país, o sea, es una hambruna, o sea, el país se va a la hambruna, ya no mueres por el virus, sino mueres de inanición. Y la jugada, la verdad, no les está saliendo bien, me sabe muy mal, pero las pocas, las pocas empresas de las que vivían, que eran en su mayoría además chinas, curioso, han salido todas corriendo de Irán, todas las empresas chinas, y bueno, y por lo visto dicen que va a ser el país que más va a sufrir de todos, con diferencia, tanto en muertos como en contagiados, se está diciendo. Las fuentes no oficiales dicen que ya va por 200.000. No sé pues tú imagínate dentro de un mes cómo será eso. Pero vamos, me lo creo, Una de las cosas que os quería comentar, que yo creo que ha sido lo que ha perdido a Occidente y a muchos países, no sé si vosotros habéis visto, supongo así, la película de Tiburón, ¿no? Ese pueblo que hace su negocio siempre con la temporada de turismo, ¿no? Y van a abrir la playa, pero claro, el jefe Brody le dice, bueno, puedes abrir la playa, que está el tiburón y se te va a comer a los turistas, pero prima más el dinero y el alcalde busca y escucha a los expertos que le interesan. El jefe Brody busca el mejor experto de tiburones blancos y le dice, no, oye macho, si tú abres la playa, el tiburón es un pez de costumbre, si ya ha encontrado aquí su sitio de comida, va a volver y se va a comer a los bañistas y les daba igual. No, antes que perder dinero se la juegan. Lo que pasa es que, claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Que abren la playa y se empieza a comer a la gente y al final el desastre es todavía más grande. Pues es algo parecido a lo que pasa aquí, que yo creo que no se han tomado medidas porque no querían que esto afectase a la economía y al final, al no tomarse las medidas, pues afecta todavía más. Porque ahora, fíjate, la mayoría de las economías europeas están prácticamente paradas. Es como el cuento del lobo. Que viene el lobo, no lo crees, que al final tiene el lobo. Tienes toda la razón, fíjate lo del ejemplo del lobo, aunque hay que decir que también estamos echando la culpa a los estados, pero hay que decir que la OMS tiene una culpa muy, muy grande en todo esto, porque es que hemos tenido, a ver, la gripe porcina, la gripe A, la gripe aviar, el Zika, nos ha estado alarmando durante 2 décadas, diciendo que viene el lobo, que va a haber una catástrofe mundial, y luego al final pasaban estas cosas y luego se quedaba en una cosa regional de algún sitio y bueno, no pasaba absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? Que todo el mundo ha visto a la OMS como unos mentirosos. Y ahora, que por una vez decía la verdad, pues se ha pasado 2 décadas diciendo que viene el lobo, pues cuando ha venido de verdad el lobo nadie ha creído. ¿Y qué ha pasado? Que el lobo se ha comido a las gallinas. Hombre, y la OMS tiene mucha culpa. Todavía me acuerdo de cuando compramos 14 millones de vacunas para la gripe aviar. Claro, si eso todo fue una estafa para hacer negocio, claro. Ahora esto es verdad, esto es indiscutible que es verdad, pero es que todo lo de antes ha sido un cuento tras otro, que se ha magnificado, es verdad que hubo en determinado a nivel regional, pero bueno, no era lo que nos decían, y lo sabían perfectamente que no era tan grave como nos decían. Y claro, ahora ha venido esto, y yo creo, mira, aparte, basta que escuche el público que nos oye el anterior Chupacabras. Y bueno, creo que todos éramos de la opinión, éramos muy, muy optimistas. O sea, yo pensaba que esto no iba a llegar a mucho más, iba a quedar una cosa en Wuhan, la región de China, un poquito en Italia, y la cosa no iba a pasar a nada. Y mira, de un chupacabras a otro, mira lo que ha pasado. O sea, yo reconozco que me equivoqué. O sea, lo infravaloré y creo que muchísimo lo infravalorado. Todos, hasta el Simón Estelón, el señor que está inventado ya, yo creo que lo buscan ahora. Sí. La policía, el Simón, el ministro de María creo que también, la Montero, o sea, casi todos los que infravaloramos, e incluyo yo también, este virus, mira cómo está.
nuestra vida, o sea, de durarnos 3 semanas, o sea, de estar hechos un asco durante 3 semanas. Pero bueno, a lo mejor no lo es, no lo sé, son suposiciones, pero bueno, la verdad es que es curioso y con mucha gente que ha hablado me ha dicho lo mismo, e incluso artículos que han salido por ahí, que esto probablemente circulaba desde finales de 2019 ya en Europa, o sea, en Europa, imaginaos en China, debería estar de muchísimo antes. Sí, hasta China fue el que alertó, pero no sabemos si había gente antes ya viajando con este virus. O sea que sí, tiene sentido. De hecho, hay un instituto en Londres que dice que en España calculan que hay alrededor de 7 millones de personas que estamos infectadas en España, pero que no lo sabemos. Sí, y que lo pasaremos sin saberlo, por lo visto, sí. Exactamente, entonces, pues eso, hasta que no nos hagan la prueba no lo sabemos. De todas maneras, lo que no se sabe todavía a ciencia cierta es que si este virus, lo pasas una vez, no te puedes volver a infectar. Porque no sabemos, porque el SIDA, por ejemplo, es un virus que si te infectas y luego te vuelves a reinfectar, o sea que sabemos qué tipo de virus es. Todavía no hay estudios. Dicen que hay un 14% de posibilidades de volverte a infectar, solo que es menor, los efectos ya son mucho menores. No sé. Lo que sí he visto esta tarde en la tele es que están donando que han pasado coronavirus y que están ya recuperados, están donando plasma de sangre, porque su sangre tiene anticuerpos que ayudan a curar a los enfermos. O sea que les hacen transfusiones de plasma de sangre de gente que ya se ha recuperado y por eso se están recuperando bastante más gente. Es muy curioso cómo la ciencia actúa en estos casos y cómo están haciendo que la gente se recupere. Vosotros, claro, lo que estáis comentando es de la actualidad, pero ¿veis algo más allá del coronavirus o vamos a estar aquí encerrados toda la vida? Quiero decir, ¿cómo creéis que va a acabar esto? Bueno, yo lo que pienso es que probablemente esto vaya a ser cuando digan, oye, que se acaba el estado de alerta, no, esto va a ser gradual. O sea, se van a ir dejando saliendo poco a poco. Y de hecho yo pienso que las escuelas no se van a abrir en mucho tiempo. Porque, como os he dicho, hasta que los niños no estén vacunados, son portadores. Y son portadores asintomáticos. Entonces son el mayor peligro ahora mismo son los niños, porque pueden infectar. Entonces, hasta que no haya una vacuna definitiva, yo pienso que vamos a estar encerrados mucho tiempo y si salimos, saldremos con mascarilla. Hombre, yo pienso, llámame mal pensado, pero yo pienso que esto quizás, no sé si esto tiene un origen en un mercado chino o lo tiene en un centro de estudios bacteriológicos anexos al mercado chino. Lo que sí tengo claro yo es que los chinos saben más de lo que dicen y que todo esto que está pasando dentro de unos meses lo vamos a ver, que lo que va a pasar es que va a salir China reforzada a nivel mundial, tanto internamente como en el exterior. Quiero decir, van a ser lógicamente los primeros que se han recuperado, van a ser los que van a estar vendiendo mascarillas y productos sanitarios al resto, mientras el resto de las economías están prácticamente paradas, y además va a reforzarles a nivel interno, porque podía haber ciertas voces disidentes dentro de China, sino dentro de la propia China continental, si por ejemplo en sitios como Hong Kong o incluso en Taiwán que se estaban volviendo un poco... No, claro, es lo que te quiero decir, que se están volviendo muy antichinos, y esto lo que va a demostrar es que pues Occidente es débil y corrupto y que China es la caña. Quiero decir,
ha sabido sobreponerse a una pandemia. Entonces esto va a callar totalmente la disidencia interna, totalmente, y va a reforzar la posición económica de China en el mundo. Y estoy convencido que los primeros que van a sacar la vacuna van a ser los chinos, porque saben más de lo que dicen. Pero seguro, antes que cualquier farmacéutica, en cuestión de unos meses, después de que ellos... Porque desde mi punto de vista ahora no interesa la vacuna. Si ahora interesa que las economías occidentales se debiliten, yo me resurja del debilitamiento económico que he tenido, pues volviendo a activar la industria, volviendo a activar el comercio, mandando y vendiendo productos al resto de Occidente que ellos no pueden producir, y cuando el momento que me interese, la vacuna la pongo a la venta y me aforro todavía más. Vamos, estoy convencido de que China es la gran beneficiaria de todo este asunto. Entonces, como decía Viracocha, ¿no? Ese dicho romano, quid pro quo, ¿no? Busca a quien se beneficie y encontrarás al culpable. Quizás no haya sido ellos de manera, eso no lo creo, que haya sido todo esto surgido de una manera intencionada, pero que nos ocultan muchas cosas. Se han aprovechado y nos están ocultando mucha información para beneficiarse. Eso lo tengo clarísimo. Eso de que saquen la vacuna... Sí, perdón, continúa. Yo creo que yo creo que China también sale debilitada, porque hasta hace poquito China exportaba e importaba de tanto a Europa como a Estados Unidos muchísima industria. Aquí a Madrid venían todas las semanas 2 trenes expresamente desde China con material, o sea, de industria asiática. Entonces, ahora lo que ha pasado tanto a España, Italia, Francia, Alemania, es que han dejado de comprar a China porque no pueden exportar y tampoco pueden exportar porque no tienen las empresas, no tienen los materiales y el dinero que tiene ahora mismo centrado en la sanidad. Entonces, yo creo que también China ahora mismo está debilitada. Y si esto se sigue alargando, las economías occidentales, hasta que salgamos de esta, vamos, ya puede el Fondo Monetario Internacional poner basta, porque si no, vamos, nos va a costar pero muchísimo salir de aquí. Sí, es verdad. Aparte, fíjate, el 30% prácticamente de todo lo que tenemos en Occidente se fabrica en China. Durante varios meses, ahora empieza otra vez a moverse la maquinaria, pero durante varios meses ese 30% ha estado parado. ¿Por qué? Porque no estamos comprando, y incluso ahora solo un pequeño porcentaje estamos comprando. Claro, China interesa muchísimo menos, China está perdiendo enormes cantidades de dinero. La mitad de los productos electrónicos nos la vendía a nosotros, toda esa mitad ahora nos lo está vendiendo. Claro, y luego no hay que subestimar al mundo anglosajón. Es verdad que lo va a pasar peor en Estados Unidos, pero es que tienen, a diferencia de China, tienen más reservas de lo que crees. Cuando hablo yo de Estados Unidos, hay que contar también a todo el mundo anglosajón, es decir, Gran Bretaña, la Commonwealth, etc. Claro, el mundo anglosajón controla el 100% de los capitales de riesgo, de los paraísos fiscales. Estados Unidos que tiene la Reserva Federal. Controla el FMI, que además pues, Estados Unidos tiene derecho a veto. O sea que China no sale tan reforzada como se está diciendo de todo esto. Te doy toda la razón. Estados Unidos y su gente pueden tener ahora mismo unas políticas mucho más proteccionistas y salir mucho más reforzados, porque claro, ellos mismos se pueden autogestionar. Europa, China, junto con Rusia, con Asia, con la región Asia-Pacífico, necesitan esa simbiosis de yo te doy, tú me das, ¿sabes? Un intercambio. Sin embargo, Estados Unidos no lo necesita. Estados Unidos puede, no lo necesita a lo mejor en un tiempo, pero ellos mismos pueden autogestionar todos sus recursos, todos sus unidades, su industria, todo eso. Ellos mismos. Claro, es que Estados Unidos en el tema humanitario, es decir, que va a salir bastante mal parado, pero en el económico os aseguro que no saldrá tan mal parado Estados Unidos. Al tener tantos recursos naturales se puede autoabastecer. Sí, claro, también. Y luego tiene América Latina. Porque... No, China también tiene igual, tiene recursos naturales, tiene por ejemplo África, China, tiene
para la mitad de África. O sea, ahí no es el tema, la cuestión financiera. Estados Unidos tiene mucho pulmón tecnológico, económico, financiero, incluso farmacéutico. O sea, yo no descarto que la vacuna, como ha dicho John, que los chinos van a inventar la vacuna, no estoy yo tan seguro. Yo creo que puede venir de Estados Unidos la vacuna, o incluso, no lo niego, de Alemania, que a nivel de farmacéuticas es la punta, una de las puntas de lanza del mundo, por ejemplo, Alemania. Claro, y es que además Alemania y los países como Dinamarca, Suecia, que están haciendo una nueva liga hanseática. Sí. Aquí va a haber diferentes cosas, y es que, por ejemplo, lo que es el bloque de la Unión Europea es posible que termine fracturándose, si no del todo, una buena parte, porque la Liga Hanseática es una liga de comerciantes que se hizo en la Edad Media para esos países, Alemania, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, y ahora se está volviendo a reforzar y de ahí viene la negativa tanto de Holanda, de Países Bajos, como de Alemania, de negar todos los bonos que pedían España e Italia para hacer frente a esto. Sí, esto va a ser un torpedo de flotación a la Unión Europea, sobre todo la dicotomía norte-sur. Claro, eso es algo que me refiero, ¿no sabes? Que el que saca la vacuna, pues bueno, a lo mejor la sacan 4 veces a la vez, yo qué sé, o saca uno un antiviral, el otro una vacuna, el otro un fármaco, yo qué sé, cada uno sacará lo que quiera. Pero yo creo que a China le perjudica. O sea, a China le perjudica. Sí. Y aparte, otra de las cosas que en el tema internacional que ha sabido hacer bien es la relación con Putin. Que si las cosas se tuercen mucho, o sea, siempre viene a Putin, porque es verdad que Rusia siempre está entre soy amigo de China, soy tu enemigo, porque tiene el conflicto territorial. Y bueno, de hecho va a haber para otoño, supuestamente, si gana las elecciones Trump, que seguramente las va a ganar, pues bueno, para otoño va a haber una reunión, está prevista una reunión entre él con Putin, que está previsto que sea como una especie de Bretton Woods, como en el año 1944, hubo esta conferencia que es cuando surgió el FMI y bueno, se estableció el orden económico que ahora mismo tenemos, vigente, pues bueno, se va a hablar de esto precisamente porque a lo mejor lo que se está buscando es una alternativa, o sea que siempre tiene esta posibilidad. Porque Putin siempre mira de reojo a China. Soy tu amigo, pero siempre mira de reojo porque, bueno, ahí hay una tensión latente. Al final, lo que quería hacer siempre tanto la Unión Soviética como Rusia, lo ha terminado haciendo China. Sí. O sea, tanto a nivel ideológico como a nivel económico y a nivel internacional, ¿sabes? Al final ha sido China quien le ha comido la tostada a los rusos. Sí, al final se ha puesto, le ha quitado, bueno, oficialmente sigue siendo Rusia la potencia junto a Estados Unidos, pero bueno, está claro que es China, no se suele decir, pero bueno, que China le ha comido la tostada y bueno, es verdad, Estados Unidos se siente rodeado por la OTAN, por las bases que ha puesto a lo largo de estos años Estados Unidos, pero es que tiene a su otro enemigo natural que es China, la frontera. De hecho, es curioso, en el siglo XX ha habido la tensión entre la Guerra Fría, pero no se ha llegado a un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia. En cambio, sí que ha habido una guerra entre la Unión Soviética y la China de Mao. Hicieron una guerra que es muy poco conocida. Una guerra con campos de batalla que se mataron. Los dos, o sea, y tienen la cuestión del lejano oriente, que los chinos lo consideran su espacio vital, y claro, quieren echar de ahí a la población eslava y quedarse ellos. Entonces, claro, China en el enfrentamiento con en el enfrentamiento con Estados Unidos necesita de China, pero la necesita de vez en cuando, porque sabe que bueno, Estados Unidos no le va a comer territorios, pero China sí que puede comerse, o sea, cuidado. Y bueno, para terminar, os quería comentar algunas curiosidades de estas. Lo que tengo claro yo
es que de que la sociedad que se ha metido y se ha encerrado en sus casas, la sociedad que va a surgir cuando salgamos de las casas va a ser totalmente diferente. Y también comentar ciertas peculiaridades. El otro día leí una noticia que me ha dejado un poco perplejo, que también pues nos da cuenta de cuán diferentes son las sociedades occidentales a las sociedades asiáticas, ¿no? Que hay en el momento que las autoridades han dicho que hay que hacer esto, se hace. Pues aquí leí una noticia que además es una noticia que es verídica, que es una nota que ha enviado la Fiscalía General del Estado, en la que comenta que aquí en España en los últimos 2 semanas se han multiplicado, pues no sé exactamente el porcentaje, pero una barbaridad. De hecho, una barbaridad hasta tal punto que en muchos centros de cuidado de perros, ¿no? Que se hacen cargo de perros, se han quedado sin perros porque ha habido un gran número de adopciones a nivel nacional. Y de hecho la Fiscalía General del Estado ha mandado un escrito como alertando de esas circunstancias, porque entienden que esto puede ser un ardid que ha utilizado la gente para poder salir a la calle, ¿no? Adoptar un perro, y tengo la excusa para salir a la calle, y en el momento que pase podemos decir, estado de alarma y esa herramienta, ese pasaporte que está usando para salir a la calle, pues ya no lo necesite, para haber un montón de abandonos de perros. Y comentando eso, porque además es un delito. Tú, el abandono de un perro, si lo pones en peligro, su integridad física, su integridad, su salud, entonces están alertando de que se pueden dar estos tipos de delitos en el momento que acabe este estado de alarma. Pero me parece curioso, ¿no? Que la gente sea tan hipócrita, ¿no? Que llega hipócrita y cabrona. Sí, malvada. Ya no es que te da igual el perro, te da igual tu comunidad. Sí. Tu comunidad, el perro y tú mismo. Sí. A ver, yo creo que hay múltiples razones para que explican eso. Yo, si te digo la verdad, imaginar que yo por ejemplo vivo con mi mujer, pero imaginar que estáis solos en una casa. Creo que un perro te hace mucha compañía, entonces esa sería una de las razones. Otra razón pues sería pues también la picaresca de pasear el perro y tal, pero creo que es más que nada el hecho de no estar solo, porque hay muchas personas solas que no van a poder tener contacto con sus familiares porque están solos, y tener a alguien en casa pues que te haga compañía pues también influye. Que no digo que también exista la picaresca de sacar el perro y todo el paseo, que también, pero creo que más quiero pensar, o deseo pensar, más que nada, que van por ahí más los tiros que no por el pasillo. Podría ser. De todas formas, también hay algunos, aparte que salió en la página esta de 1000 anuncios, que gente que alquilaba a su perro para dar paseos, para que la gente le diera paseos y él le enriquecerse. O sea, también es que yo creo, es que en todas las crisis se muestra la cara del ser humano. O sea, están las cosas de luz, las cosas buenas, y luego están los aspectos negativos y la maldad. Es la maldad del ser humano. Esto es un poco como en el Titanic, que estaba pues una persona de dinero que ofrecía su asiento a una mujer o a un niño, y luego estaba algún imbécil que se dedicaba a robar por los camarotes. O sea, es que hay de todo. En cualquier crisis lo podemos ver esto. O sea, vemos los sanitarios que se están dejando la vida y otros pensando en cómo hacer dinero alquilando a mi perro. O sea, pues como hoy, por ejemplo, en el trabajo ha venido un hombre diciendo, me han multado. Y yo diciendo, joder, vaya putada que te hayan multado, ¿no? Sí, pues venía a comprar. Y bueno, ¿pero qué te ha pasado? No, claro, me han pagado la Guardia Civil, me ha dicho que dónde iba, que iba al supermercado a comprar, y me ha dicho, es que en tu pueblo hay un supermercado, porque tienes que hacerte 30 kilómetros para venir a comer. O sea, que la gente no se consiente con las cosas. Y es que salir no es decir, bueno, pues voy a salir hoy, y si no pasa nada, como salgo yo solo, ya, pero sales tú, sale otro, y así nos juntamos los 45 millones en la puta calle, ¿sabes? Y eso es lo que no puede ser. No, sí. Lo que también quiero destacar es lo que ha dicho Rubén, que es verdad que se pueden ver estos gestos de egoísmo que sacan, estas crisis sacan
lo malo, pero también saca lo bueno, porque hay un montón de gestos que vemos a gente que está en sus casas y se están dedicando a, a confeccionar mascarillas para llevarlas a los asilos, a llevarlas a sitios donde los necesitan, y eso es con lo que hay que quedarse también, sobre todo con las cosas buenas, porque claro, si nos quedamos con las cosas malas, pues esto nos deprime más. Pero sí, es verdad que las crisis sacan lo bueno y lo malo del ser humano, y es verdad que hay gente que aprovecha la excusa del perro para, me voy a dar como si fuese una especie de salvoconducto, ¿no? Igual que se pone una bolsa de esas para ir a comprar, y también como si fuese un salvoconducto. Pues mira, voy a ir a comprar y me voy a ir a comprar al supermercado que está ahí a Quinto Pino, ¿no? Pues no, hombre, tienes que irte a comprar al supermercado que esté razonablemente más cerca de tu casa. A lo mejor no el que está más cerca, o a lo mejor el que está más cerca es una tienda de alimentación que te sale más caro, pero lo que no te vas a ir es ir a recorrer lo que dice Charlie, 30 kilómetros para darte un paseo. No, hombre, tienes que salir al lado, igual que si vas a pasear al perro, lo sacas a la puerta de tu casa, que hagas sus necesidades y te vuelves. No vas venga, aprovechando que voy con el perro, me doy un paseo de 5 kilómetros, ¿no? Pero eso ya está en la conciencia de la gente. Y es verdad que mm, ¿te acuerdas, Rubén, en el programa anterior que hablábamos de O'Donnell? Que O'Donnell era un personaje y un político que no parecía un político español por ciertas virtudes que tenía y que no tienen el resto de los políticos y militares españoles de la época y de épocas posteriores. Y es que resulta que O'Donnell tenía origen irlandés. Quizás esté en nuestra sangre, ¿no? Si es así, no lo sé. Pero bueno, es un poco, yo que sé, también hay que quedarse con lo bueno, porque si buscamos lo malo, pues te deprimes. Y esto, lo que sí tenemos claro, que esto va para largo y que nos va a cambiar, que esto, las personas que hemos entrado por esta puerta y llevamos ya 15 días y que van a ser más, cuando salgamos no vamos a ser las mismas personas, y eso sí que lo tengo claro. Que seamos mejores personas o peores personas, no lo sé, pero que no vamos a ser los mismos, eso sí que lo tengo claro. Vale, más paranoicos seguro. Va a marcar un antes y un después. Eso está claro. Nos saludaremos a la japonesa. Y no, lo que va a traer también consigo es que cuando haya, por ejemplo, un brote de cualquier tontería, ¿vale? De gripe, que otras cosas así contagiosas, o sea, cualquier cosa, vamos a volver a utilizar miedo y esperemos que esto no traiga tampoco brotes, o sea, brotes xenófobos, ¿por qué no decirlo? Porque claro, todo el mundo está pensando, y yo tengo un compañero de trabajo que lo hace, sobre todo al principio, que dice que aquí vienen muchos chinos. Digo, pero hostia, si esta gente llega aquí más en España que tú casi. ¿Sabes? Que, como siempre señalando a una, como decía Rubén antes con el tema de los judíos, pues lo mismo que haya brotes también xenófobos con la comunidad china, por ejemplo. Y antes de que lleguen esos brotes, sabes que hay mucha gente que vive desgraciadamente al día, y esa gente no necesariamente se les van a acabar las latas. Entonces, que puede haber como en Italia, que puede haber claro, turbios. Vamos a ver, Italia está viendo es nuestro futuro a un mes vista. Yo si fuera el gobierno o las comunidades autónomas, yo empezaría a prever eso con comedores sociales, con sus distancias muy bien ventilados, pero es que, a ver, también hay una cosa, que esto sucede en el sur de Italia, en Nápoles para abajo, y es que es de los lugares más pobres de Europa, o sea, no es comparable a ninguna región de España el poder adquisitivo de esa región lo veo difícil. Que puede pasar de aquí, pero si pasa, podría pasar de aquí a mucho tiempo, y no creo que estemos tanto, vamos, no vayamos a estar confinados aquí 6 meses, no contenía mucho mundo. Vamos a ver, apuntando un poquito lo que decía el compañero Charlie, yo pienso, fijaros, que la gente va a estar, cuando salga de sus casas, tan sumamente hipocondríaca y paranoica, que aunque
sea una gilipollez. Por no tocar a un chino, ni siquiera le van a decir nada. A lo mejor le insultan, pero yo creo que a las agresiones no va a llegar a la gente. Más que nada por si te contagian. Fijaros lo que os digo, por si te contagian. Entonces, creo que las plataformas tipo Tinder, tipo, yo qué sé, prostíbulos, yo qué sé, pues este tipo de plataformas, creo que la gente se lo va a pensar 30 veces. Y si me apuras, creo que hasta estas plataformas van a empezar a pedir por las pruebas de que no está contagiada. O sea, así voy diciendo, si te dejo entrar en mi plataforma si no estás contagiada, tanto una persona, tanto un hombre como una mujer, me da igual. Y creo que va a ser esa la definición de la sociedad que vamos a tener el día de mañana. Una sociedad paranoica, una sociedad con miedo, una sociedad con miedo al contagio, una sociedad temerosa de salir a la calle. Creo que tener hoy en día un bar en cualquier parte del mundo va a ser un negocio malo. Fijaros lo que os estoy diciendo. Entonces, creo que deberíamos de darnos una vuelta, sobre todo en España, que es Barelandia. Creo que deberíamos dar una vuelta y empezar a pensar que cómo podemos reconvertirnos en otra cosa para poder subsistir, porque el mundo tal y como lo conocemos creo que va a cambiar y mucho. Pues yo no, fíjate, yo ni siquiera creo que vaya a haber que se vea un chino y la gente vaya a salir corriendo, más que nada porque está todo el mundo contagiado, o sea, no hay país que no haya llegado a esto, o sea, tendrías que ser hasta con tu propio vecino, ¿no? En eso no quiero decir que algún loco interprete que un chino o un italiano cuando lo vea, me cambio, pero bueno, pues, serán casos, si los hay, que tengo mis dudas, serán casos muy excepcionales. ¿Y que cambiamos nuestro modelo de vida? No, más que nada por la primera parte del programa que hemos visto. Ha habido pandemias, estas pandemias han sido a lo largo de la historia y luego, una vez han pasado, yo creo que podemos verlos, ha seguido haciendo exactamente lo mismo, o sea, la misma vida de siempre. Aparte, yo creo que la gente tendrá tantas ganas de volver a su vida normal que no estará pensando en que si hay que cambiar la estructura económica de esto, de lo otro. Yo lo digo, lo que sí va a cambiar la relación a nivel internacional entre las relaciones entre los estados, por cómo se han comportado egoístamente unos con otros, aquí no se salva nadie, ahí sí. Pero la vida de lo que es la gente normal, no creo que lo cambie. Este virus va a tardar bastante tiempo en desaparecer. O sea, esto no ha venido para... Viene y lo sacamos la vacuna y ya está. No. Esto viene para quedarse una buena temporada. Bueno, que puede ser un año o dos. Eso en el mejor de los casos. Bueno, pero a ver, hoy en día no es como antes. No es como antes. No va a durar el tiempo que duraban las pandemias antes. No va a tener los efectos letales, ni mucho menos de lo que ha tenido antes. Y si lo que ha habido anteriormente se ha seguido haciendo luego la vida que había, pues la vida siguió, pues la vida seguirá. Yo la verdad no lo creo. Solo cambiarán el aspecto político internacional, es lo único que veo que va a cambiar. Pues lo va a dejar muy tocado. Puede ser, sí. Hombre, habrán tocado cuando salgamos a la calle después de tanto tiempo, pero bueno, en cuanto hagamos un poco nuestra vida normal, nos habituaremos. Quien no ha cambiado de vida y se ha habituado, ya está. Hombre, de todas formas, lo que sí está claro que esta especie de confinamiento en las casas es algo excepcional, que no se daba, yo creo que ni en la guerra civil estuvieron, pues hombre, habría poblaciones que en ese momento estarían bombardeadas o habría el frente estuviese al lado y sí habría este confinamiento, pero que yo creo que lo que va a pasar en cuanto termine este confinamiento, que la gente yo creo que va a valorar cosas que antes no valoraba, por ejemplo salir y ver a tu familia y darle un abrazo a tu padre, a tu madre, a tu hermano. Eso es algo que la gente va a empezar a valorar y quizás eso es bueno, valorar pequeñas cosas que antes ni te dabas cuenta y cuando todo esto termine pues seguramente la gente las valore mucho más y se dé cuenta que esas pequeñas cosas pues están ahí siempre, pero que hay veces que, como ha pasado ahora, pues que no van a estar y que desgraciadamente habrá gente que esas cosas no las puede volver a hacer porque muchos de esos familiares se habrán quedado por el camino. Entonces yo creo que esto nos va a ayudar a valorar
mucho más las pequeñas cosas que tenemos. Y bueno, no sé si queréis hacer alguna puntualización más, caballeros. Si no, pues podemos dar por terminado, ¿no?, este primer, y esperemos que sea el último programa del Chupacabras en este confinamiento forzado, ¿no? Pues incluso podría hacerse otro programa más, ¿no? Esperemos. No, efectivamente. Esperemos que sea este el único, porque el Estado, bueno, ya se ha dicho que seguramente hasta el 26 de abril se va a prolongar. Pues seguramente hagamos otro antes de que termine. Vamos a estar, que luego se irá soltando a la gente gradualmente, pero ¿hasta cuándo será en estado de alerta de estar todos confinados con las empresas paradas? Yo supongo principios de mayo. No, y que se acabe el confinamiento en casa no quiere decir que las empresas vayan a activarse al día siguiente. Estarán paradas mucho tiempo, porque España vive del turismo, por ejemplo, y hasta que no vengan turistas, que van a pasar meses, las empresas van a estar paradas, yo creo que hasta el 2021, primavera de 2021. Yo por lo que he escuchado esta mañana en rueda de prensa del presidente y de diferentes economistas, es que el confinamiento de las empresas se va a levantar la semana que viene. Pero las industriales. Claro. Primeras necesidades, el resto no. Tuvimos una tontería porque no puede viajar nadie. O sea, tú no puedes ir de aquí a Granada. O sea, sabes que es una tontería. No puede haber sitios donde la gente se meta ahí a bolsa, como un bar, como un restaurante, como un hotel. O sea, eso sí que lo van a... Pero a nivel industrial, parece que ha sido solamente esta semana y que la semana que viene vuelve todo a... Ya, pero tienes razón en un aspecto, que el motor económico de España es el turismo. Quiero decir, lo que más daña... Hasta la primavera siguiente no se moverá. Claro, y es el... No, ya, pero que es el motor económico, que entonces habrá lo que decía... No, por eso, que España sí que es verdad que le espera una etapa, un año muy duro, España. Sí, porque... Sí, hay vacuna, porque si no hay vacuna, nos vamos a la hecatombe. O sea, si no hay vacuna antes de primavera. Claro, creo que a la vez el coronavirus se elimine. Porque como haya mínimos contagios en un sitio, en otro tal, vamos, no solamente España, sino que la actividad aeroportuaria va a estar mundial, exportaciones, sobre todo. Pues yo pienso que esto es una oportunidad excepcional para España, para reconvertirnos y dejar de ser un país que sea el bar y la playa de Europa, y empecemos a tener nuestra propia industria y empecemos a hacerle frente al norte de Europa y ser igual que ellos. ¿Que parece que invertir más dinero en I+D+, sí? Perfecto. Yo si me tengo que quedar sin extraordinarias, lo apoyo, pero creo que es la única manera de poder salir de esta situación lo antes posible, porque el turismo no viviremos en mucho tiempo, y creo que es el momento de reconvertirnos y de empezar a hacer las cosas a la norteña de Europa. Sí, y sobre todo ciencia y tecnología. Eso es. Y empezar a construir ventiladores, respiradores, y empezar a quitarle tajada a los alemanes, austriacos, etcétera, y empezar a ser igual que ellos, para que la próxima vez que nos pase una cosa así no estemos vendidos como estamos ahora. Pues bueno, caballeros, pues ahora sí que podemos dar por finalizado este programa tan curioso, ¿no?, desde nuestras casas. Y nada, agradecer vuestra presencia virtual, ¿no, caballero Charlie? Muchas gracias por estar ahí al otro lado de los nodos telefónicos, ¿no?, virtuales. Claro, gracias a la fibra óptica estamos así. Exacto, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. Caballero, supongo que esta parón en la actividad por lo menos te estará
beneficiando a título de escritor, ¿no? O estarás adelantando quizás capítulos de tus próximos libros o no, quizás. Estoy haciendo cosas nuevas, lo que no lo digo, no tengo autorización para hablar de eso. Muy bien, eso está bien. Mira, siempre hay que buscar el punto Yo digo positivo. que estoy con un nuevo proyecto, pero no puedo decir nada. Muy bien, pues mira, por lo menos que esto sirva para que Rubén nos premie con nuevos proyectos que podamos disfrutar en un futuro. Viracocha. Solo adelanto que hay mucha nieve. Mucha nieve. Mucha nieve. Narcos. Viracocha. No creo que sea Sánchez. Creo que está hablando de la guerra. Está hablando de una división de un color. Napoleón, nazis, la división azul. Nieve hay en muchos sitios. Del Ártico al Antártida hay mucha nieve. Hay muchas cosas, Yo no digo eso. No lo vais a acertar, no lo acertaréis. Pero bueno. Polo Sur. La siguiente. No digo nada, solo digo nieve. Ya está. Nieve. El norteamericano perdió 3.000 hombres. Pero bueno, Viracocha. Espero que tenga razón Kobe y que saquemos lo bueno y que no el primer día que salgamos a la calle volvamos a discutir de tonterías y permitamos que la clase política lamentable que nos gobierna, por culpa nuestra, no sé cómo hacerlo para que eso se cambie, puedan dirigir el cambio hacia un cambio necesario, porque si no vamos a terminar bastante mal. Soy positivo y yo creo que de alguna forma o de otra vamos a ir hacia allá, pero bueno, es importante eso, no distraernos con las tonterías que nos van a llenar la cabeza. Y no ver tanto telediario, relajarte, disfrutar. Yo hasta cierto punto no he llegado todavía a punto de saturación de no poder salir a la calle. Y la quietud, la tranquilidad que se está consiguiendo, aunque sea a un coste inmenso, por lo menos intentar aprovecharlo. Y, no sé, hace tiempo que no me escuchaba y está bien. Muy bien, Viracocha, muchas gracias. Y bueno, señor Kobe Bryant, su primer programa aquí en el Chupacabras, ¿no? Espero que le haya gustado participar con nosotros. Nosotros nos ha encantado tener su punto de vista. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y a compañeros en este primer programa que he hecho con vosotros. Espero que no sea el último y nada, lo que he dicho antes, espero que esto sea una oportunidad no solamente para España, sino para el resto del planeta, para que nos reconozcamos, seamos más solidarios. Esto no es una pandemia solamente de España o de Europa, es una pandemia a nivel mundial. Creo que deberemos de ser solidarios con el resto del planeta para parar este virus. Estamos en guerra de todo el planeta. Creo que debemos de concienciarnos. Creo que tenemos que ser más asertivos, más empáticos, ser menos egoístas, como están demostrando los países del resto de Europa. Y en cuanto esto pase, creo que deberíamos de reconvertirnos, creo que deberíamos de ser una sociedad mejor. Y nada, ahora toca pues eso, quedarnos en casa, intentar ser positivos, intentar mirar hacia adelante y preparados para sufrir, porque tristemente creo que esto va para largo y ojalá me equivoque. Pero vamos, espero que nos vaya bien y que tiremos hacia adelante y que podamos salir de esta la mayor gente posible, aunque creo que mucha gente va a sufrir muchas pérdidas y va a ser muy, muy triste, pero bueno, pues así está el planeta y así lo tenemos contado. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes, a vosotros y nada, nos vemos en siguientes programas. Venga, un abrazo. Muy bien, pues únicamente decir que a nuestros oyentes que estaremos nosotros aquí y si esto se prolonga pues seguiremos haciendo programas desde este punto de vista y como decimos siempre cuando tenemos un programa y quizás ahora más, ¿no? Pues que hay que ser un poco pícaros, ¿no? Y hay que abrir los ojos y despertar y darse cuenta pues de las cosas importantes, ¿no? Y tirar para adelante. Pues nada, muchísimas gracias,
Señores, hasta la próxima. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.